Un gusto saludarles, hermanos, a todos ustedes, a cada uno de los que nos acompañan. Vamos a pasar al tema de esta mañana, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos ministre, nos ayude a comprender y a entender su palabra. Cada uno de nosotros pues estamos necesitados una palabra de parte de Dios. Necesitamos escuchar su voz, hermanos. Como comentábamos en un principio, es importante acercarnos a Él confiadamente, al trono de su gracia, para hallar misericordia y alcanzar gracia para este oportuno socorro. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe en qué necesitas el socorro. El día de hoy, por eso, nos ha traído aquí, hermanos. Querido amigo que nos acompañas por primera vez también, Dios conoce tu necesidad y Él quiere hablarte el día de hoy. Inclina tu rostro, vamos a ponernos en sus manos. Bendito Señor, te damos gracias por la libertad de tu Espíritu, la libertad de permitirnos alabarte, Señor, de gozarnos en tu presencia. Gracias por preparar nuestra mente, nuestro corazón, y que nuestra voluntad el día de hoy también, Señor, sea sometida a tu palabra. Ayúdanos a recordar tu ley con nuestra mente y obedecerte con el corazón. Queremos escuchar tu voz en este mensaje. Padre, háblanos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, bendito Dios. Amén. Pues bien, hermanos, el tema que vamos a estudiar en esta mañana se llama Jehová. Jehová es mi pastor. Y como subtema, hermanos, se llama nada. Absolutamente nada me faltará. Y creo que abarca todas las necesidades de los que son ovejas de su prado, porque hay ovejas de su prado y hay ovejas que no oyen la voz de Dios. Hay cabritos, lo dice la palabra, pero tanto como los que oyen su voz y tanto como las ovejas que están lejos, Dios puede también ser su pastor. Y el día de hoy, Él quiere que tú entiendas qué significa eso. Para tu vida, en lo personal. Dice la palabra en el Salmo 23, es un salmo muy conocido por todos nosotros. Quizá a lo mejor no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y empieza a enumerar todas las bendiciones que el buen pastor puede dar a su rebaño. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. La gente el día de hoy está agobiada, frustrada. La gente está trabajada. La gente, la humanidad está desesperada, temerosa. Pero solo el buen pastor puede hacer descansar realmente. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, o sea, me alimentará, me dará el alimento adecuado y correcto que yo necesito. Dice, confortará mi alma. Y la palabra confortar significa dar aliento, dar ánimo, dar fuerzas. ¿Y por qué precisamente al alma? Porque el alma es la que necesita realmente ser cambiada y transformada, la que necesita el alimento. Y el alma es ¿quién eres tú? La esencia tuya, ese es el alma. Confortará mi alma, dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, porque Él es un Dios bueno, un Dios misericordioso, porque Él no falla a su palabra, Él es inmutable, no cambia, Él la va a cumplir. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando el temor te invade, hermano, cuando la desesperación, cuando te enfrentas quizá a lo mejor a un peligro, a la muerte, el antídoto para esa emoción, para esa emoción que quiere controlar tu mente, tu corazón, es la presencia continua de Dios en tu vida. La presencia de Dios, hermano, contigo. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sí? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. El aceite
El ungir la cabeza representa el espíritu, hermano. Así como el pastor cuando lleva a sus ovejas a pastar y viene la temporada de verano, empiezan a brotar muchas plagas de moscos, de moscas, de muchos insectos que dañan precisamente a las ovejas. En la parte de la nariz, las ovejas tienen la nariz muy blanda y es un lugar perfecto para que los tábanos, las moscas, los mosquitos siembren o incuben sus huevecillos. ¿Y qué sucede con eso? Sucede que las ovejas que no se pueden defender se golpean contra las rocas, contra los arbustos, se arrastran entre el pasto, de la desesperación que no pueden quitarse eso y no pueden respirar. Muchas mueren. Pero el aceite, ¿sí? En aquellos entonces los pastores ocupaban un aceite puro de uva que traía el pastor en su saco pastoril y lo utilizaba y enjugaba toda ungía toda la cabeza, la boca, la parte de la cara de la ovejita, y así los plagas de moscos no le hacían ningún daño. Es figura y tipo del espíritu, hermanos. Las plagas, los pensamientos, las tentaciones, las situaciones a tu alrededor quizá quieren en determinado momento a tu vida venir a hacerte caer, pero el buen pastor dice: unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Habla de una estancia en esta tierra, del cuidado del pastor, pero no solo eso, sino que también nos llevará allá a morar arriba en la eternidad. Él es el pastor, hermanos, el buen pastor, nuestro Señor Jesús. Los estudiosos de la palabra llaman al libro de los Salmos, y precisamente este Salmo 23 que le llaman un encanto especial, ¿sí? Un canto especial para los creyentes de todos los tiempos. En ellos encontramos, en los Salmos, encontramos las experiencias de los creyentes del Antiguo Testamento que también vivieron en medio de la dificultad, de la maldad de este mundo. A nosotros los cristianos el día de hoy no nos resulta difícil identificarnos con cada uno de los hombres que vivieron en aquellos entonces, conociendo estos salmos, y usar cánticos para acercarnos a Dios y obtener el consuelo, obtener fortaleza, igualmente que los hombres de Dios de la antigüedad también encontraron en Él. Nosotros en lo personal, hermanos, hemos tenido batallas, ¿sí? Por ejemplo, al tomar decisiones en nuestra vida, decisiones sobre el trabajo, una decisión sobre una nueva dirección para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito del dolor o del sufrimiento? ¿Sí? Seguridad, a lo mejor en mi empleo, me van a correr o no me van a correr, me van a liquidar o no me van a liquidar. Presiones financieras, muchas personas padecen situaciones financieras, escaseces económicas, discapacidades físicas por algún accidente, por alguna enfermedad, ¿sí? Conflictos en las relaciones, problemas familiares, problemas con nuestros parientes, problemas con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, y todos experimentamos, ¿sí? Batallas, enfermedades graves o enfermedades terminales, y otra gran cantidad de rompecabezas muy confusos que no se pueden resolver fácil o rápidamente, hermanos. Para esas horas oscuras de incertidumbre, de ansiedad, de dolor, de sufrimiento, es que se compuso esta alabanza, este Salmo 23, el cual lo conocemos todos.
Esta breve canción compuesta por un ex pastor llamado David, ¿sí? Es de mucha estima para las personas que en cada circunstancia de la vida están atravesando diferentes batallas. Debes ser amable tú con todas las personas, hermano. Es un mandamiento, dice la Escritura, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Tú no sabes qué batalla está luchando esa persona. Tú no sabes cómo viene. Tú no sabes qué pasó un día anterior o en la semana. Debes de ser amable con él. ¿Sí? Y muchas personas luchan y libran batallas a diario. Por ejemplo, imaginémonos al soldado de la batalla que teme por su vida, por la muerte, por ser herido por una bala o perder alguna extremidad en la guerra. Ahorita hay guerra, hermanos, en los países euroasiáticos. Rusia contra Ucrania están en guerra. Mucha gente ha muerto, hermano. Imagínate el soldado ahí en la batalla que teme por su vida. A lo mejor a la viuda acongojada que está frente a la tumba de su esposo, ¿sí? Y se pregunta a sí mismo si podrá seguir adelante con su vida. Es más, si tiene 3, 4 hijos o 5 hijos que mantener. Una batalla. Al esposo que ha perdido a su esposa. A la esposa que ha perdido a su esposo. Los padres quienes han perdido un hijo. Que han visto personalmente cómo mueren sus hijos en sus brazos. Hay batallas que librar. La persona que se siente culpable y busca el perdón y la dirección de Dios. Una batalla que librar. El solitario que busca amor, que busca comprensión, que busca compañía. El santo que sufre postrado en una cama de dolor, sufriendo. El destituido, el olvidado, el deprimido, el que no tiene trabajo, y ha buscado y no ha encontrado y no tiene trabajo y sabe que las deudas, las presiones financieras están sobre él y no encuentra trabajo. El prisionero que ha sido echado a la cárcel injustamente. Mucha gente está ahí ahorita, sí. El perseguido, el desamparado, el hijo pródigo y el huérfano en las calles. Todos y cada uno de ellos y todos y cada uno de nosotros hemos tenido la preocupación, el afán de la incertidumbre, de la falta de seguridad y de confianza. ¿Cuándo sucede esto? Cuando las pruebas de la vida nos empujan al límite y nuestros corazones están cansados, están cargados, agobiados. ¿Sabes una cosa? Este salmo del pastor es y nos ofrece un consuelo y seguridad. Tienes que creerlo, ¿no? Tienes que creerlo, querido amigo. Especialmente para aquellos que se sienten lejos de la presencia de Dios. De entre todos los salmos, el Salmo 23 es sin duda uno de los más conocidos y apreciados. Todos lo conocemos, ¿verdad? Cuando abrimos la Biblia en el libro de los Salmos, Salmo 23. En sus versos los creyentes han encontrado aliento, confianza. ¿Para qué? Para afrontar las diferentes etapas de la vida. En especial ha acompañado a muchos, aún en el hecho de muerte. A muchos que están cerca de la muerte, a lo mejor por una enfermedad terminal, a lo mejor porque se enfrentan a una situación muy difícil y están cerca de la muerte. El Salmo 23 los ha acompañado ahí. Y en última instancia han sido iluminados por Dios. ¿Sí? Por sus besos en el tramo final del viaje a la presencia del Señor. Por medio de este salmo. ¿Sí?
¿Quién es el autor? Bueno, ya todos lo conocemos, creo que es un ex pastor llamado David, ¿sí? Él fue pastor de ovejas. Este Salmo 23, si ustedes recuerdan, el libro de los Salmos se divide en 5 libros, hermanos. Y este Salmo pertenece al libro primero de los Salmos, que abarca del primer Salmo al Salmo 41. Es el primer libro. Y el nombre resaltante en este Salmo, o sea, el nombre que predomina, es el nombre de Jehová. Igual como en el Salmo 103 que estudiamos hace una semana. Ahí predominaba el nombre de Jehová. Aquí también predomina el nombre de Jehová en estos 41 salmos. Y la fecha aproximada de su escritura y de su recopilación de los salmos data entre el siglo X a.C. y el siglo V a.C. Recuerden que cuando contamos el retroceso antes de Cristo, pues es hacia atrás, ¿verdad? El siglo X, pues son 10 siglos hacia atrás. Hacia nuestra era, pues son 5, entonces son como esos años en los cuales se recopilaron todos estos salmos para que podamos nosotros tenerlos en una Biblia. Usualmente cuando nosotros leemos el Salmo 23, nos resulta difícil encontrar en ese salmo, llegar a pensar casi en automático, llegar a encontrar en ese salmo la persona de Cristo. Casi nos resulta difícil, pero es todo lo contrario. El buen pastor, cuya figura es reiteradamente exaltada en el Nuevo Testamento, es encontrada en ese salmo. En el Nuevo Testamento, Cristo se muestra como el buen pastor. Dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. No dice yo soy el pastor, no, dice yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Cuando leemos estas palabras en el Nuevo Testamento, inmediatamente identificamos a Jesús. Pero cuando muchas de las veces leemos el Antiguo Testamento, nos es difícil encontrar la persona de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero aquí el Salmo 23 refleja la persona de Cristo, del buen pastor. Como lo dice y lo reitera, lo confirma Juan 10:11. También lo confirma Hebreos 13:20. Dice la Escritura: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice, el gran pastor. Dice. Fíjate cómo Cristo dice de sí mismo, el buen pastor, y ahora un hombre inspirado por el Espíritu Santo, ya ascendido Cristo a los cielos, un Jesús glorificado, y dado el poder del Espíritu a los suyos. Fíjate cómo inspiró a este hombre, el autor de Hebreos, dijo, el gran pastor. ¿Sí? El gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto. Aparte, nuestro Señor de ser un buen pastor, es un gran pastor. ¿Sí? Eso significa que siendo su persona tan grande, tan inmensa, tan eterna, se hizo hombre como nosotros y dio su vida por nosotros. Nos cuida con su grandeza, con su poder. Nos da de su paz, como dice aquí este autor, el Dios de paz. ¿Sí? Jesús es el príncipe de paz y es el gran pastor. Él no va a fallar a su pacto que hizo con nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, tiene vida eterna. Y su sangre, si nosotros la hemos bebido, tenemos un pacto con Él. Y Él no falla a su pacto. Él es el gran pastor por la sangre del pacto. Y un pacto eterno. Ha hecho contigo, hermano, un pacto eterno. Y esto lo viene simbolizando
David en el Salmo 23, inspirado por el Espíritu. Y a veces nos resulta difícil encontrar a Jesús ahí. Pero, Pedro dice lo siguiente, añade aún más otra palabra Pedro para la figura de Cristo. 1 Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Dice. Fíjate, las ovejas, por cuanto son torpes, necesitan dirección, se descarrían. Y así éramos nosotros, hermano. Así eras tú, así era yo. Andábamos descarriados en el mundo, haciendo las obras de la carne. No te daba ningún temor pecar en contra de Dios. No te daba ningún temor deleitarte en los pecados. No, éramos ovejas descarriadas. Pero ahora, dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Otra versión dice, ahí en la palabra obispo, dice al pastor y guardián de nuestras almas. Fíjate cómo Dios guarda nuestras almas, hermano. Apunta a lo que realmente nosotros somos. Dios es guardián de nuestras almas. La palabra obispo es oversight en inglés, que significa supervisor. Supervisa nuestras almas. ¿Sí? La otra versión me gusta mucho también, creo que es la Nueva Versión Internacional, dice el guardián. No sé si te viene a la mente cuando tú escuchas la palabra guardián, como un perro así feroz, así como que está de guardián, ¿no? O sea, protege tu casa, protege a los tuyos. Y Jesús dice de sí mismo, el buen pastor, los hombres de Dios dicen, el gran pastor y guardián de nuestras almas. Yo creo que estos hombres experimentaron el ser cuidados y guardados por el buen pastor, Señor Jesús. Y Él no hace acepción de personas, lo puede hacer contigo también. Entonces se nos hace o nos resulta difícil en la lectura del Salmo 23 encontrar a Cristo, pero ahí está plasmado Jesús, como está manifestado y exaltado en el Nuevo Testamento. Ahí está Jesús. Ahora, si nosotros notamos, el Salmo 23 está en medio de dos salmos, el Salmo 22 y el Salmo 24. Y en el Salmo 22 podemos ver profetizado, inspirado, ¿sí?, por el Espíritu a David, que lo que se ve en Juan 10:11, en el Salmo 22, el buen pastor que su vida da por las ovejas, ¿sí?, en el Salmo 22 fue profetizado y se cumplió en Juan 10:11. Y también a un hombre inspirado por Dios llamado Isaías. En Isaías 53:6, él también estaba reflejando la figura de Cristo. Recopilado o informado o inspirado por el Salmo 22. Dice Isaías, todos nosotros, dice, nuevamente nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En su Hijo. Dice, el pecado de todos nosotros. De todos, pecados que nosotros no podemos pagar, más que con la muerte en el infierno. Y Dios sería justo, al pagarnos con su ira y manifestar su ira santa sobre el pecador que no se quiere arrepentir. Ahí. Pero dice la palabra que Él quiso ir a la cruz, quiso venir a hacer la voluntad del Padre. Y fue a la cruz por amor a ti y a mí. Ese buen pastor que es reflejado en el Nuevo Testamento estaba en el Salmo 22. El salmista profetiza junto con Isaías en el Salmo 22 y en Isaías 53 con todo lujo de detalles acerca de cómo serían los sufrimientos de Cristo.
Y con lujo de detalles, si tú lo lees, el Salmo 22 y el Isaías 53, tú te vas a dar cuenta que cada lujo de detalle de lo que sucedió con Jesús, así pasó. Está antes del Salmo 23. Pero ahora, ¿qué dice el Salmo 24? Nos está hablando de la eternidad, hermanos. Nos está hablando el Salmo 22 antes de la eternidad, nos está hablando el 24 después de en la eternidad. Y dice, nos describe qué es lo que vendría tras estos sufrimientos de Jesús. Dice la palabra en el Salmo 24:9. De un Cristo resucitado, de un Jesús glorificado, venciendo con gran poder y gloria, dice la palabra, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, dice. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. ¿Sí? Nuestro Señor, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, venciendo con poder. Y en medio de estos dos salmos está el Salmo 23, que habla de las experiencias de Cristo y del cristiano, desde el día en que llegó a ser beneficiado el Hijo de Dios, el que cree en Jesús, del supremo sacrificio de Cristo, hasta el momento cuando participará de la gloria eterna. El Salmo 22 antes, profetizado a Cristo de sus sufrimientos. El Salmo 23, el gran consuelo, la confianza, la guianza en esta tierra, y termina ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y dice el 24, alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. El Salmo 23 es para los que estamos aquí, para los que estamos caminando en esta tierra. Pero ahora, con la ayuda y con la guianza y el alimento del buen pastor, de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sí? Este salmo, hay dos metáforas. Del versículo 1 al 4, ahí identificamos al pastor. Y del versículo 5 al 6, identificamos al anfitrión, que es las ovejas. Tú, yo y su pueblo. Pero también podemos entender que, pensando en todas las etapas de la vida del creyente, ¿cuáles son las grandes bendiciones que podemos encontrar dentro de este salmo? Recuerden, el Salmo 24, allá en la eternidad, hermanos, allá ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más sufrimiento. El Salmo 22, Dios inspiró a sus hombres, profetizó de Cristo, el buen pastor, se cumplió, hermanos. Y ha quedado el Salmo 23 para encontrar grandes bendiciones en ese salmo. Para ti y para mí, que estamos aún en esta tierra. Abrázalas, hermano. Tómalas. De los versículos del 1 al 3 dice la Escritura, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Qué te puede faltar, hermano? Pero muchas de las veces nos desesperamos. Pero Dios ha prometido, nada me faltará. Son grandes bendiciones que el buen pastor se deja ver como anfitrión en los versículos del 1 al 3. Por eso te hablaba de dos metáforas. El anfitrión y el buen pastor. El pastor promete del 1 al 3, nada me faltará. Promete que te hará descansar en pastos delicados. Junto a aguas de reposo te pastoreará. ¿Quién no quiere descanso, hermanos? ¿Quién no quiere reposo? ¿Quién no quiere escuchar el silencio? ¿Quién no quiere disfrutar? Si recuerdan,
el descanso que Jesús ofrece no es un cese de actividades, sino es el disfrutar de haber completado nuestra obra después de haber iniciado del caos. ¿Sí se acuerdan? Venid a mí, descansad, dice Jesús. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si ustedes recuerdan, Dios comenzó del desorden en la creación y completó su obra en 7 días, y dice la palabra que descansó. No fue un cese de actividades, sino que disfrutó de que terminó su obra, pero comenzó del desorden a la bella creación que Él hizo. Disfrutó de eso, hermano. Muchas de las veces nosotros no disfrutamos de nuestro trabajo, no disfrutamos de nuestra semana, estamos cansados, estamos agobiados, estamos trabajados. Sino por el contrario, cuando venimos a Cristo y vemos hacia atrás de nuestra semana y decimos, Señor, me permitiste disfrutar, me permitiste trabajar, me permitiste tener un salario, me permitiste hacer mis obras, Señor, yo disfruto de que ahí me ayudaste de iniciar del caos al orden. Y eso lo quiero disfrutar. Ese es tu descanso, hermano. Y dice la palabra que el pastor, junto a aguas de reposo te pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Podemos ver la vida presente de todo hijo de Dios en toda la necesidad suplida. ¿Por quién? Por el pastor. Por el buen pastor. Toda necesidad suplida. Estoy hablando de necesidades, hermanos. No estoy hablando de caprichos, ni de berrinches. Estoy hablando de necesidades. Si tú tienes una necesidad hoy, déjame decirte que si tú eres una oveja del buen pastor, esa necesidad va a ser suplida. Suplida. ¿Por qué? Aquí está. Aquí está. Ahora, el versículo 4, vemos el paso de la muerte, donde todos en algún momento, todos y cada uno de nosotros, ¿sí?, la vamos a experimentar. Pero la presencia y la compañía del buen pastor nos libra de todo temor. Un amado hermano de allá de Guerrero nos compartía que cuando estuvo enfermo de COVID, dice que él clamaba a Dios y le pedía que tuviera misericordia de él. Pero dice que entró en un lugar muy oscuro, una densa tiniebla, y que al final se veía una luz. Pero que de repente de esa densa tiniebla salía una cara horrenda y terrible. Dice que él en ese momento clamó a Dios y le dijo, Señor Jesús, ten misericordia de mí, ayúdame. Y era una cara horrible, dice. Yo ya no sabía qué hacer, hermanos. Él dice que se sentía morir. Ya no podía respirar. Experimentaremos la muerte, pero la presencia y compañía del buen pastor nos libra de todo temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Precisamente anoche, hermanos, terminando ya casi el turno de mi trabajo, llegó una camioneta, ¿sí?, y se bajó un hombre con una metralleta. Mi esposa venía hacia afuera y le digo, métete, amo. Y me dice, tú no has visto nada, ¿eh? Y hermano, se empieza a tirar. Yo lo que hice en ese momento, hermanos, fue correr hacia adentro de mi casa y tirarme al piso. Mi familia se metió al cuarto, hermanos. Fue algo muy feo, muy feo, muy feo. La verdad me espanté, hermanos. Pero en ese momento, ¿qué saben qué fue? Dice, clamé a Cristo. Cerca de la muerte, dice, tu presencia, dice, tú estarás conmigo. Me puse a orar por mi familia, me puse a orar para que Dios guardara mi hogar, mi casa. No sé si escucharon ustedes que había balaceras. Nunca me imaginé, hermanos, la verdad. Nunca me lo imaginé. Pero estar cerca de ese tipo de cosas, eso es algo que a veces nos aturde mucho. Pero oré a Dios y dio paz en mi vida. Y fue algo que en determinado momento dije, Señor, toma tú el control.
Entonces, cuando estamos cerca de la muerte, o experimentamos la muerte, o vamos a experimentar la muerte, el buen pastor dice que su presencia estará con nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara del pastor, hermanos. Casi siempre en las tierras bíblicas, el más joven de una familia es el pastor. ¿Sí? En este caso fue David. Y estos pastores orientales traen su saco pastoril, traen su túnica, traen su vara y traen su callado. La vara es como una macana de policía, que a la punta trae como una bola. ¿Sí? ¿Para qué la ocupa el pastor? La ocupa para ir midiendo a las ovejitas que vayan derechitas hacia el redil. Las va contando una por una. Las va contando. ¿Sí? Y la que quiere en determinado momento salirse del redil, le da un varazo. ¿Sí? Eso lo hace el pastor. Y en la palabra de Dios, no sé si recuerdo si en Levítico, dice que cada 10ª oveja la ofrendarás a Jehová cuando la midas con tu vara, dice. O sea, el pastor llegaba con sus ovejas, con todo el rebaño, y le hacía meter al redil, ¿sí? Y contaba 1, 2, 3, hasta llegar a la 10, y la 10 la sellaba, y esa la apartaba. Y otra vez, y así, 1, 2, 3, 20, y la apartaba para ofrecerla al Señor. Entonces la vara, hermanos, la vara del Señor, la vara del buen pastor, pues nos infunde aliento. Pero eso nos lleva a que tenemos seguridad con el pastor, que es nuestro Señor. Y cuando necesitamos disciplina, Él también nos disciplina. El cayado es una vara larga casi de 2 metros, que muchos tienen un arco así en la punta. Y esa sirve también para guiar, para ir al frente de las ovejas, y las ovejas que van hasta atrás vean el cayado del pastor y sigan. Entonces, en medio de la oscuridad, en medio de la sombra, en medio de estar cerca de la muerte, tu vara y tu callado me infunden aliento, me infunden confianza, me infunden seguridad para seguir adelante. ¿Sí? Y así como en el versículo 1 y 3 tenemos al pastor, en el versículo 4 tenemos la cercanía donde todos experimentaremos de la muerte. El versículo 5 y 6 es el galardón, hermanos, el disfrute de la eternidad, donde todo deseo, donde toda lágrima será enjugada, donde todo deseo será cumplido. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice. Todas las personas, hermanos, que no creyeron, que te angustiaron, que se burlaron de ti, que quizá te calumniaron, que quizá te menospreciaron y menospreciaron a Cristo, hermanos. Cristo Jesús en las bodas del Cordero preparará mesa delante de esas personas en la eternidad. Unges mi cabeza con aceite. El Espíritu te llevará a la eternidad. Mi copa, dice, está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él es el buen pastor, hermano. Él es nuestro Señor Jesús, quien ha prometido guiarnos, pastorearnos, confortarnos. ¿Vamos entendiendo? Nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada, aún ni las pruebas, hermano, te van a faltar. Eso no queremos, eso no lo quiero, hermano, eso no lo necesito. No, sí lo necesitamos. Sí lo necesitamos. Estamos un varazo de vez en cuando. Y también el buen pastor lo hace porque nos ama. Nos ama, hermanos. David tuvo experiencias como pastor. Él era un pastor joven, muy joven, ¿sí? Y él en su cuidado en las ovejas
había llegado a tener experiencias que marcaron su vida. Aquí en el occidente, hermanos, en el continente occidental, es a veces muy difícil entender la vida pastoril. Se ve más allá en el oriente, donde la gente por lo regular vive de ese tipo de cuidados, vive de las ovejas, del ganado. Aquí se pasa por lo regular más, por ejemplo, granjas donde se crían cerditos, se crían gallinas, se crían vacas, se crían otro tipo de animales. Pero David fue pastor de ovejas muy joven y tuvo experiencias que marcaron su vida. Por ejemplo, dice Samuel, en 1 Samuel 17, habla David, habla con el rey de aquel entonces, llamado Saúl. Dice, tu siervo, dice, era pastor de las ovejas. ¿Sí? ¿De quién? De su padre. Y cuando venía un león, dice, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él, dice, y lo hería y lo libraba de su boca. Imagínate, un león, un oso. Y sabe cómo habrán sido, pero yo creo que han sido muy feroces. Tomaba las ovejas en su boca, ¿sí? Y dice que David se levantaba y lo echaba mano a la quijada, dice, y lo hería y lo mataba. Imagínate. Y David no era un hombre bajito, hermanos, un hombre casi de 2 metros, dice la palabra que era de hermoso parecer, era un hombre fuerte, bien alimentado. Y para enfrentarse a un león, para enfrentarse a un oso, abrirle la quijada, era un hombre fuerte, que defendía a sus ovejas. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso, dice, será como uno de ellos. Qué confianza, qué fe, hermanos, en Dios, en su pastor. Dice, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. O sea, David no estaba diciendo, quizá a lo mejor iré o no iré, Dios me irá a librar o no me irá a librar. No, Jehová me librará de la mano de este filisteo. Eso es fe, hermanos. Eso es confianza. Eso es seguridad en Dios. Eso es conocer realmente en el Dios que en tú crees y confías, como lo estaba haciendo David. Y esas experiencias marcaron su vida. Pero ahora vemos a David, ¿sí?, que no está pensando en sí mismo como un pastor, sino que en el Salmo 23 él toma la posición de oveja. Y fíjate lo peculiar y lo característico y lo más importante. Una oveja que se siente cuidada por Dios mismo, quien es el buen pastor. Hermano, ¿tú has llegado a pensar en eso? Que te sientes cuidada por tu buen pastor. O muchas de las veces te sientes como oveja descarriada, ¿no? O muchas de las veces cuando viene una disciplina a tu vida, te sientes a veces desalentada y en determinado momento. Pero muchas de las veces no nos consideramos ovejas del pastor, hermanos. Y eso es un grave error. David aquí se consideraba ya no el pastor, sino una oveja del buen pastor. Y si David había protegido con delicadeza a sus ovejas y aún las había defendido a riesgo de su propia vida, ¿cómo no haría Dios mucho más a favor de él y de cada uno de nosotros que somos sus ovejas? ¿Sí? ¿Qué dice nuestra boca, hermanos? ¿Qué dice tu boca? ¿Qué dice mi boca? El Señor en realidad es mi pastor. Porque si tú te vas al primer versículo, comienza, Jehová es mi pastor. Y ahorita vamos a ver las implicaciones de que Él sea nuestro pastor. ¿Sí?
A pesar de la popularidad de este salmo, es aplicable solo a los que tienen derecho de decir: Jehová es mi pastor. Es una realidad que el buen pastor murió por todos, ¿sí? Pero solo sus ovejas, los que realmente han creído por un acto de fe personal en él, son de su rebaño. Su obra para salvar es suficiente para todos, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Pero es eficaz solo para aquellos que realmente han confiado en su buen pastor. Es una gran diferencia, hermano. Se va a ver allá cuando estemos delante de Dios. Jesús dijo: y separará a las ovejas de los cabritos, como separa el pastor a sus ovejas. ¿Sí? Aquí depende del adjetivo posesivo mi. Al menos que Él sea mi pastor, ¿sí? El resto del salmo no es para mí. Al menos que realmente ese adjetivo posesivo, mi pastor, realmente lo creas en tu corazón. Realmente lo lleves a la práctica, realmente lo obedezcas, realmente le ames. Si no, todo el resto del salmo no es para ti. No es para ti. Dios habla con la verdad. Por otra parte, si Él realmente es mío y yo soy suyo, entonces todo lo obtengo de Él y puedo decir: nada me faltará. Nada me faltará. Hay un canto que dice: Él es mi amado, Él es mío y yo soy suya. Tú me apacientas, Jesús, entre lirios. Dice. Jehová es tu pastor, hermano. Jesús es tu pastor realmente. Es interesante ver la confianza que David tenía en aquel nombre, Jehová. Recuerden que el nombre de Jehová es el gran yo soy, el autoexistente, el Dios todopoderoso, aquel que se le presentó a Moisés en la zarza y aquel que le dijo: muéstrate a los hijos de Israel y si ellos te preguntaren, tú les dirás: yo soy me enviado. El eterno, el soberano, el creador del universo. Y David conocía ese nombre. David conocía a este todopoderoso ser como su pastor. ¿Sí? ¿Puedes preguntarte realmente si Jehová es tu pastor? ¿Jehová es mi pastor? ¿Sí? David tenía una interesante y muy segura confianza en Dios, que era su pastor. Se sentía parte de su rebaño y no solamente eso, sino bajo su protección. ¿Cómo lo podemos entender? Él mismo escribió en el Salmo 103. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice: pueblo suyo somos. ¿Y qué? Ovejas de su prado. Dice. Y ovejas de su prado. Y esta es precisamente la puerta de entrada para disfrutar de
todas las bendiciones que podemos ver en este salmo. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Si yo realmente creo y realmente soy una oveja del buen pastor. Esta es la condición, es la puerta de entrada para disfrutar todas las demás bendiciones que vienen. Si Dios no es nuestro pastor de una forma personal, que Jesús es un Dios personal, Dios es un Dios personal, no es un pastor de una forma personal, todo lo demás pasará a ser solamente una bella poesía. Muchos estudiosos, muchos críticos, muchas personas en el mundo han leído este salmo, pero solamente es una bella canción, una bella alabanza, solamente es una bella poesía. ¿Por qué? Porque no son ovejas del prado del Señor. No reconocen a Dios como su Señor. No reconocen que Él los hizo. No le obedecen, no le aman, no lo siguen. No pueden decir, Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Porque no siguen al pastor, porque no se cuidan y se protegen bajo el cuidado del pastor, no, sino que se descarrían y andan por sus caminos. No pueden ser ovejas. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo sé que soy yo una oveja del buen pastor? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Bueno, David nos da una respuesta. Reconozcamos a nuestro Dios, y esto es amarle, obedecerle y confiar en su cuidado. Ahí estaba dando la respuesta David. Pero unas palabras más certeras y unas palabras más profundas las dio el buen pastor revelado en el Nuevo Testamento. Y ahí nos damos cuenta quién realmente es su oveja y quién no. Juan 10:25 dice la palabra: para que nosotros podamos decir Jehová es mi pastor, Jesús es mi buen pastor. Dijo Cristo. Jesús le respondió: os lo he dicho, dice, y no creéis. No confían en mí. Le estaba hablando a los fariseos, le estaba hablando al pueblo judío. Dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros, dice, no creéis. Y aquí da la respuesta: porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, dice, mis ovejas oyen mi voz, y esto es oír del hebreo Shema, oír y en automático obedecer. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco y me siguen, me obedecen, se dejan guiar por mí, guardan mis mandamientos, me aman, oyen mi voz, yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni peligro, ni ninguna otra cosa creada, arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, no separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuál es la condición? ¿Cómo sé que yo soy una oveja? ¿Cómo sé que yo puedo decir Jesús es mi pastor? Cuando tú escuchas la voz de Dios, la obedeces, tienes una relación personal con tu pastor, sigues a tu pastor, obedeces, le amas. Pero muchas de las veces escuchamos pero no obedecemos. ¿Sí? Tenemos creencias pero no tenemos confianza en nuestro pastor. Tenemos creencias pero no tenemos una convicción. Salimos de aquí y somos en la casa, somos iguales. No seguimos a nuestro pastor. Entonces, esa persona que actúa y vive de esa manera podrá decir Jehová es mi pastor. O solamente está pensando en las bendiciones que vienen después. Nada me faltará. Ah, Señor, tú has prometido nada me faltará. Pero no obedece a Dios. No sigue al Señor.
No le ama. No le obedece. Será por el contrario, todo le va a faltar. ¿Por qué? Porque no obedece a Dios. Porque no ama a Dios. ¿Sí? Le va a faltar el amor, le va a faltar el gozo, le va a faltar la paz, le va a faltar aún lo necesario, le va a faltar aún las situaciones que en determinado momento esté necesitando. ¿Por qué? Porque Dios no es su pastor. Pero aquellos que son sus ovejas y oyen mi voz, dice Cristo, yo las conozco, yo te puedo conocer. Yo sé que aquellos que aman a Jesús realmente y tienen una relación personal, tú sabes que Dios te conoce a ti. Tienes esa estrecha relación muy bonita con Jesús. Cada vez que vas al lugar secreto, Él te bendice, tú crees que Él te escucha, Él te da de su paz, te habla en su palabra, se relaciona contigo. Cuando cantas un canto lo estás entendiendo porque le estás adorando y te da una instrucción y te habla en tu palabra y la obedeces y le estás siguiendo. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Entonces ahora sí, esas ovejas que siguen a su pastor, ¿sí? Nada les va a faltar. Nada. Nada, hermanos. Nada. Van a ser constantemente guiados y cuidados. Esas ovejas. Tal vez sea que por esto que David y muchos creyentes, todos nosotros somos comparados con ovejas, hermano. Y ahorita vamos a ver por qué. Se puede considerar que esta analogía de una oveja en comparación con respecto a los hijos de Dios, la podemos comparar en cuanto a la provisión constante de nuestro Señor y de nuestro buen pastor para con nosotros. Hay algunas similitudes entre la oveja indefensa y los débiles hijos de Dios. Hermanos, los hijos de Dios somos débiles, somos frágiles, somos vasos de barro. Pero ¿sabes una cosa? Muchos hermanos, se creen fuertes. Muchos se creen sabios en su propia sabiduría. Muchos piensan que mostrar debilidad ante una situación, piensan que no sé, es algo extraño, como que no, yo soy el supercristiano y yo todo lo puedo. No, hermano, somos frágiles, somos débiles. Ante una enfermedad, ante una situación difícil, por ejemplo, yo vi mi fragilidad el día de ayer en esta situación que me pasó. Yo, frágil, hermano, yo me arrodillé a Cristo y yo clamé al Señor. Dije, Señor, ¿cuán frágil soy, Señor? Bendito Dios. No me tuve que tomar las promesas de Dios, Señor. Tu ángel acampa alrededor de los que te temen, dice tu palabra, Dios. Defiende mi hogar, Señor. Somos frágiles, hermanos. Entonces, en esa condición, hermano, está listo el poder de Cristo para actuar en tu vida. Y tú, querido amigo que no le has conocido, debes reconocer que eres débil, que eres pecador, que no puedes ser libre del pecado por tus propias fuerzas. Humíllate al buen pastor. Humíllate a tu Señor para que Él te libre de las cadenas, porque son cadenas, hermano, no son lazos, son cadenas que te atan al pecado, que solamente un poder divino puede librarte de esas ataduras, de esas ligaduras, de esa mente cautiva en el pecado, en el mundo. Solamente el buen pastor, solamente Cristo Jesús. Somos frágiles, somos débiles. Pero en esa debilidad somos fuertes en Él. ¿Cómo es una oveja, hermanos? La cual puede ser cuidada por el buen pastor y nada le va a faltar. Número 1, una oveja no tiene sentido de dirección, hermanos. Así como las ves, ovejitas. No tienen sentido de dirección. Por ejemplo, a diferencia de los gatos, los perros y otros animales, tienen sentidos muy agudos que les indican la dirección. Por ejemplo, no sé si tú has oído que a lo mejor algún familiar tuyo o un amigo ha ido a perder un gato, un perro, no sé, lejos. Y como a las 2-3 semanas regresa y está en tu casa afuera de la puerta.
Si tú haces eso con una oveja, hermano, jamás ni nunca va a regresar. ¿Sí? Las ovejitas se pierden muy fácilmente. Fácilmente, ¿no? Así. Aunque se encuentren en un ambiente familiar de su propio territorio, se pierden, se extravían. Lo mismo les ocurre a los creyentes. Podemos ser arrastrados por doctrinas diferentes. Podemos ser arrastrados por ideas, por argumentos, por situaciones de la vida, batallas que estamos peleando, estamos luchando. Y somos arrastrados, nos perdemos del objetivo, de la dirección de Dios. Salimos del servicio, salimos de la iglesia, y nos perdemos tan fácilmente pensando que lo que estamos haciendo está bien. No, ya perdimos el sentido. Y eso lo experimenté yo anoche. El diablo quería sacarme del enfoque que Dios ya había puesto en mi corazón para predicarles hoy. Y dije, Señor, no, Señor. Mañana es una reunión muy especial, dame la gracia. Hoy me humillo ante ti, Señor, porque la verdad estoy asustado. Y aquí estamos. Perdemos el sentido de dirección. No podemos guiarnos a nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos de confiar completamente en la palabra de Dios y en sus promesas. Debemos de confiar en la voz de nuestro buen pastor y salvador, nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Esto lo podemos ver en Hebreos 13, cuando dice la palabra que Él hace aptos a todos sus hijos. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Dios, ese pastor, ese gran pastor, hermano, ha hecho un pacto con aquellos que han creído en Él, con aquellos que le obedecen, con aquellos que le aman. Y dice, os haga aptos, o sea, les dé habilidad, les dé destreza, que significa sabiduría, y esa la podemos ver en el libro de Proverbios, los haga aptos en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad, o sea, que no nos perdamos, sino sigamos la dirección, la voluntad de nuestro Dios en cualquier área de nuestra vida. Pero eso, ¿quién lo hace? El gran pastor de las ovejas. Él te puede hacer apto. Él te puede dar la dirección. Solo Él. ¿Sí? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea nuestro pastor, hermanos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque si tú vas a Él pidiéndole dirección a tu vida, pidiéndole sentido a tu vida, Él dice la palabra que por el pacto eterno que hizo en su sangre, Él te va a hacer apto. Él te va a dar la sabiduría, te va a dar el entendimiento, te va a dar la habilidad, el poder para hacer su voluntad. ¿Sí? Entonces una oveja pierde el sentido de dirección fácilmente, ¿no? Número 2, una oveja prácticamente es indefensa. Indefensa, hermanos. ¿Sí? Completamente indefensa. Si tú piensas en algún animal, tienen medios eficaces de defensa. Por ejemplo, un águila tiene sus alas, cuando las extienden, miden casi 2 metros, hermanos, y tiene unas garras muy afiladas y un pico muy agudo para defenderse. Es una predadora la águila, ¿verdad? El león tiene garras, colmillos. La jirafa, aunque tiene un cuello muy largo, arriba tiene dos bastoncitos que son duros, son huesos, y con esos pega a su depredador, se defiende y patea. Una oveja no. El perro ladra, el perro muerde. Una ovejita no, es indefensa. Indefensa. Muchos animales tienen velocidad, tienen dientes, garras afiladas, capacidad para esconderse, olores peculiares como el zorrillo. Tú quieres atacar el zorrillo y se espanta y ¡pum! Y vámonos, corres inmediatamente.
Es un arma de defensa, hermanos. Por ejemplo, la chinche también, aunque es un insecto pequeño que tú lo puedes aplastar con tu pie, pero que te caiga por aquí o que tú lo testeres, y ya te perfumó todo. Es una defensa, hermanos. Pero la oveja, hermanos, la ovejita, no tiene un medio de defensa. Son débiles, son ignorantes, son despistadas, tienen piernas torcidas y pezuñas diminutas. Por demás son lentas y ni siquiera tienen un gruñido feroz. ¿No? Son indefensas. La única protección para una oveja es un pastor vigilante, un obispo, un guardián, que es nuestro Señor Jesús, hermano. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Somos indefensos, hermano. No nos podemos defender nosotros mismos contra los ataques espirituales, contra las tribulaciones, contra las luchas, contra las batallas. Necesitamos el cuidado de nuestro buen pastor. Efesios 6:10 dice: por lo demás, el apóstol Pablo acababa de dar ciertas instrucciones de la vida cotidiana. Maridos, amad a vuestras mujeres, casadas, estar sujetas a vuestros maridos, padres, no se asperéis a vuestros hijos, siervos, estad sujetos a vuestros amos, hijos, obedeced a vuestros padres, y empieza a dar una serie de instrucciones personales. Pero ante ese tipo de vida cotidiana, todos los días, nos enfrentamos a batallas y a luchas, situaciones contrarias. Abarca de enfermedades, abarca situaciones difíciles, abarca problemas que nosotros no podemos defendernos, no podemos resolverlos, sino solo por la gracia y el poder de Cristo. Y aquí dice Pablo eso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Sí? Tomad fuerza de Él y en el poder de su fuerza. O sea, Dios tiene el poder. Vestidos de toda armadura de Dios. No del mundo, de Dios. A veces queremos enfrentar las cosas espirituales o las cosas emocionales o las cosas que enfrenta cada cristiano con armas del mundo. Nunca se va a lograr nada. ¿Sí? Por ejemplo, si tú algún día llegas a conocer el Polo Norte, que no sé si llega a pasar, pero allá en el Polo Norte no te vas a ir vestido en chori o en una bermuda y una playera. ¿Por qué? No es la vestimenta adecuada, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar? Te vas a morir de frío, ¿verdad? Te va a dar una hipotermia. No es la vestimenta adecuada. Cuando te vayas allá a las playas de Cancún o allá ¿cómo se llama? Al Ecuador, donde está el sol bien, no te vas a ir todo abrigado con gorro y con cubrebocas y todo y guantes. Te vas a asfixiar, te vas a deshidratar. No es la vestimenta adecuada. ¿Verdad? Imagínate en la playa con tu chamarrota así acostado bueno, ese hombre está loco, ¿verdad? Bueno, esa no es la vestimenta adecuada. Bueno, lo mismo sucede, lo mismo pasa con el cristiano cuando se enfrenta a las batallas y a las luchas espirituales. La vestidura del mundo o la vestidura carnal o la del viejo hombre no es la adecuada para que tú puedas enfrentar las luchas y batallas a diario espirituales que tienes contra Satanás y contra las huestes espirituales. ¿Cuál es la vestimenta? La armadura de Dios. La armadura de Dios, hermano. ¿Sí? Somos indefensos, no podemos enfrentar eso. Somos como las ovejas indefensas. ¿Sí? Y una vez vestido con la armadura de Dios, para que pueda resistir y estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es una acechanza? El diablo está esperando, hermano. El diablo está ahí agazapado, viendo a ver a qué horas. Si tienes una vulnerabilidad, vámonos, ya te atrapó. Está ahí, acechándote. Obviamente, el diablo no es omnipresente. Él está actuando de una manera personal con otras personas, pero tiene súbditos, tiene siervos, son demonios, son huestes, son gobernadores de las tinieblas, que empiezan a aventar dardos, empiezan a aventar pensamientos, empiezan a aventar situaciones, empiezan a aventar muchos conflictos a tu vida. Y
Y si tú no estás vestido con la armadura de Dios y te fortaleces en el Señor, vas a ser una presa fácil como una oveja ante el león. ¿Sí? 2 Corintios 12:9 dice, me ha dicho, bástate mi gracia. Es suficiente su gracia, hermano, es lo que necesitamos para nosotros. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En tu indefensa, ahí mi poder se perfecciona en ti. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Reconozcamos que somos débiles, hermanos, indefensos delante de lo que no podemos enfrentar nosotros, pero tenemos al buen pastor. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es nuestro obispo. Él es nuestro guardián. Característica número 3. Las ovejas se asustan con facilidad. ¿Sí? Son indefensas, pierden la dirección, se asustan con facilidad, son ignorantes, tienen poca estatura y como conocen sus debilidades, se consuelan estando en la presencia del pastor y escuchando sus canciones en la noche. Una de las características del pastor joven es que cuando, aparte de tomar su túnica, su saco pastoril, su vara, su cayado, lleva un instrumento, muchas de las veces el arpa, muchas de las veces el salterio o la flauta, donde le toca a las ovejas. ¿Sí? Y las ovejas, como se conocen que son débiles, se consuelan estando en la presencia del Señor. Esto lo escribió David en el Salmo 27:1, dice, para que no nos asustemos, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ese temor paralizante, hermano. Ese temor que no te deja hacer nada. Ese temor que te tiene así cautivo, que te controla. A ese se está refiriendo. Ahora, el que sientas miedo, el que tengas temor en cierta manera de tu vida, no quiere decir que no seas cristiano, ¿verdad? No, sino por el contrario, ese temor te va a llevar a ir a la fortaleza de tu vida, quien es Dios. Y Él te va a dar la fortaleza. Si un día estás asustado, si un día estás temeroso de cierta circunstancia en tu vida que te esté atravesando. Cuarta característica de las ovejas y similitud con el Hijo de Dios, con los hijos de Dios. Las ovejas por naturaleza se ensucian muy fácilmente. Imagínate, hermano, las ovejitas no se pueden limpiar. A veces están tan cargadas de lana que se ensucian tan fácilmente. Existen otros animales que nosotros los conocemos, se lamen. Por ejemplo, los gatitos están lamiéndose. Los pelos y todo, se están quitando todas las impurezas, todo lo sucio. Y cuando el gato termina de lamerse y tú lo agarras, como que se enoja, se fastidia, ¿por qué? Pues se acaba de bañar. Y como que lo ensucias. ¿Sí? Bueno, los gatitos tienen eso y muchos animales se limpian. Otros se rascan. Los perros se rascan, se muerden, ¿sí? Los bovinos son changuitos muy chistosos que se expulgan, están expulgándose cada uno, están quitando los piojos y las pulgas y están ahí y luego se los comen. Sí, hermanos, es cierto. Entonces, cada animal tiene algo peculiar para limpiarse. Pero eso no sucede con las ovejas. Las ovejas no pueden hacer eso. Imagínate, yo a veces me pregunto, digo, Señor, ¿cómo tú, siendo tan sabio, Señor, nos comparaste con esas ovejas? Ellas se mantienen sucias indefinidamente a menos que el pastor, con su buen cuidado, las limpie. Nosotros también, por naturaleza, nos ensuciamos, hermanos. Nos ensuciamos por el pecado, caer en una tentación. Nos ensuciamos, hermano. Si no fuera por la limpieza de nuestro tierno pastor, hermano,
nosotros mantendríamos sucios perpetuamente. Primera de Juan 1:7 dice la palabra. Pero si andamos en luz, si caminamos en la verdad, si andamos en la luz del Señor, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Quién con quién? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo con nosotros con nuestros hermanos con ellos, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Acaso el cristiano no puede llegar a caer en el pecado? Sí. Hay pecados muy ocultos. Por ejemplo, el orgullo, el egoísmo, la insensatez, la ligereza, el aborrecer a tu hermano, ¿sí? El no amarlo, el no leer la Biblia, el no orar. Son pecados que nos ensuciamos a diario, hermanos. ¿Sí? Pero nuestro buen pastor nos limpia del pecado cuando nosotros somos convencidos, somos redargüidos, cuando realmente reconocemos que hemos pecado en contra de Dios. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, una persona que camina en la luz y está en la luz, y si cayó en algún pecado en algún momento, y si dice que no ha pecado, esa persona está engañada. Puede llegar a decir que tiene comunión con Dios, que tiene comunión con su Hijo, que tiene comunión con el Espíritu y con los hermanos, pero si llega a caer en una tentación, en algún pecado, y no lo ha confesado, no puede tener comunión. ¿Qué es lo que hace? El engaño lo hace ¿qué? Que se aparte. Y esa persona puede decir, por el engaño del pecado, que no tiene pecado. ¿Sabes una cosa? Está engañado. ¿Qué nos dice Dios? Bueno, la luz del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, si estamos en la luz, la palabra del Señor nos alumbra y nos hace ver lo sucio que estamos. Y si esa persona es humilde, dice, Señor, sí es cierto, caí en esto. Y es transparente. Va, se humilla a Dios o va, pide consejos, se ministra con alguien. Pasó esto, hermano. ¿Por qué? Porque esa persona realmente está en la luz. Realmente no quiere estar sucio. Realmente quiere seguir teniendo la comunión con el Espíritu, con Jesús, con el Padre. La comunión con sus hermanos. Va, confiesa su pecado. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando pasa eso? Dice, Él, ¿quién? El buen pastor, Jesús. Nuestro abogado dice, Él es fiel y justo. Justo. ¿Por qué? Porque si tú confiesas el pecado, porque si tú eres redargüido, eres convencido y lo confiesas y te apartas, Él será justo para perdonarte, para librarte, para limpiar tu conciencia de tus pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Nos ensuciamos continuamente o no nos ensuciamos continuamente, hermanos? Nos ensuciamos continuamente. Pero ahí está nuestro buen pastor, hermanos. Ahora, no es una práctica del pecado, hermanos, ¿eh? No confundan. Sino la esencia del mensaje es caminar en la luz. Como Dios está en luz. Para guardar la comunión unos con otros. Y del pecado, Dios se va a encargar de limpiarlo. Cuando tú vienes a Él y lo confiesas. Cuídate, hermano, de que el pecado te engañe, porque se endurece el corazón. Es grave, hermano. Y a veces cuesta mucho trabajo que esa persona reconozca. Es grave, hermanos. Entonces nosotros somos como ovejas, que nos ensuciamos tan fácilmente, hermano. ¿Qué más? Las ovejas no pueden encontrar alimento ni agua por sí solas. Aun cuando la mayoría de los animales tienen un sentido agudo de olfato, o un sentido agudo de la visión, las ovejas no saben distinguir entre un alimento bueno, un alimento malo, o entre una hierba buena, una hierba mala, o entre un pasto bueno o un pasto malo. Muchas de las veces comen hierbas venenosas y mueren. ¿Sí? Y cuando eso le sucede a una, casi siempre pasa que las otras hacen lo mismo.
hacen lo mismo, hermanos. Por eso dentro también de la iglesia existe la guianza del Espíritu, pero también la disciplina del Espíritu, para que una levadura no leude toda la masa. Porque imagínate, un hermano que es de débil conciencia, te mira a ti sentado a la mesa de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia a participar de lo mismo? ¿O ver tu actitud? ¿O ver tu manera de conducirte? ¿No será estimulada a actuar así? ¿No será leudada la iglesia? ¿No será leudado el hermano también? Y si contra la conciencia del hermano pecas y la dañas, contra Cristo pecas. Contra Jesús pecas, hermano. Y es grave. ¿Qué tienes que hacer? Ser guiado por el buen pastor, que te guíe a esas aguas de reposo, a esos pastos verdes, para que no comas hierbas venenosas y mueras. Y no le suceda lo mismo a tus hermanos. ¿Ves que no es fácil decir no pertenecer a una iglesia o no ser parte de un cuerpo? ¿Te das cuenta? Eres parte de un cuerpo. Eres parte de un rebaño. Y el buen pastor es Jesús. Estima a tu hermano. Considera a tu hermano. Ama a tu hermano. Y así una vez más los hijos de Dios son igualmente dependientes del buen pastor, que los alimenta con pastos delicados. Con pastos delicados, hermano. Sí. El Salmo 23:2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me alimentará. Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono, ¿qué? Los pastoreará, dice, y los guiaré a fuentes de aguas vivas, para que no coman hierbas venenosas. ¿Sí? O para que no coman algo putrefacto que los dañe a las ovejas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Característica número 6 dice: la lana de la oveja no le pertenece a ella. Hasta eso, hermano. El buen pastor le pertenecen sus ovejas, son suyas, hasta la lana, hasta lo que ella produce. Aunque es la oveja la que produce la lana, el pastor es el dueño de su lana. ¿Sí? Nuestro buen pastor es dueño de nosotros, hermano. De todo lo que tenemos. Es dueño de nosotros. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ovejas somos de su prado. Toda la producción espiritual de buena fe en la vida de un cristiano le pertenece al Señor. No se debe llevar la gloria a Él. No debe decir: son mías las almas. No debe decir, por mí la obra ha sido extendida y ha crecido. No puedes hacer nada. El hombre no puede hacer nada en las cosas espirituales. Esas cosas le pertenecen a Dios. Al Espíritu Santo le provee para que esa producción en el Hijo de Dios sea para la gloria del Señor. ¿Sí? Porque somos su pueblo. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, dice. ¿En quién? Cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos, creímos en Él, dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, los que son sus ovejas, los que oyen y le siguen, dice: para buenas obras, las cuales Dios, pues que es eterno y que es omnisciente, ya había preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas.
y no anduviéramos allá en el mundo descarriados como ovejas, sin sentido, sin propósito en la vida. No, Dios nos creó con un propósito. Aquí está. Todos los que creen en Jesús, todos los que le siguen, todos los que le aman, le obedecen, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. El Señor me llamó. Soy oveja de su prado para buenas obras. O sea, yo no puedo perder el tiempo. Yo soy creado en Cristo Jesús, una nueva criatura para servir a mi Dios en buenas obras. En buenas obras. En el hogar, en la escuela, en la sociedad, en la iglesia, en cualquier área. Ahí Dios te ha puesto para que tú manifiestes la gloria de Dios. Seas luz y sal de este mundo. ¿Sí? La lana no nos pertenece, hermano. ¿Sí? Y entonces el pensamiento clave es, ya que el Señor es mi pastor, nada, hermanos. Esas son las características de las ovejas del rebaño de Cristo. Nada nos va a faltar. Si tú eres una oveja de esas y te has identificado con esta oveja, con este tipo de ovejas, hermano, la promesa es, nada te va a faltar. Nada, hermano. Nada. Es una promesa, hermano. Es el tema central del Salmo 23. El salmista percibe que el hombre tiene necesidades más profundas que del cuerpo y sabe que solo en Dios se pueden ser satisfechas. El hombre intenta llenar lo espiritual con lo material y no puede ser, por eso se siente vacío, hueco. Nuestro mundo moderno necesita darse cuenta urgentemente de este hecho. El hombre es mucho más que un cuerpo, también tiene espíritu y tiene alma. ¿Cuántas personas en este mundo el día de hoy se encuentran como el hijo pródigo, allá diciendo perezco de hambre? Así hay mucha gente, hermano, pereciendo de hambre. ¿Por qué? Se apartaron de Dios. La única forma de tener vida en plenitud es volviéndonos a Cristo, al buen pastor. Porque solo en Él podemos estar completos, según Colosenses 2:9. ¿Tú quieres estar completo? Ven a Jesús, ve a Cristo. Y mira qué hermosa promesa, que confirma no solamente en el Antiguo Testamento, en el Salmo 23, reflejando a Cristo, sino también en el Nuevo Testamento, dado a la iglesia. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues, nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué te falta, hermano? Aquí está. Jehová es mi pastor. Si tú eres una oveja de Cristo, nada te va a faltar. Aquí está. ¿Cómo sé que esa promesa es para mí? Bueno, estaba en el Antiguo Testamento, ahora está en el Nuevo Testamento para la iglesia. Aquí está, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo lo que te falta, hermano, conforme a sus riquezas en gloria. Imagínate una cantidad de dinero y un hombre rico. Y ahí tiene en el banco su cuenta. El rico da de lo que le sobra. O el rico da para una buena obra. De esa cantidad pequeña a los ojos de Dios. Pero Dios, que es grande y que tiene una riqueza muy grande, más que la de ese rico, una riqueza muy grande, da conforme a la grandeza de su riqueza. No te da un pedacito como el rico avaro, no, conforme a la riqueza de su gloria en Cristo Jesús. Él es nuestro Dios, Él es el buen pastor. Ahora, en riquezas no pienses en dinero, no pienses en bienes materiales. No, piensa en una vida espiritual conforme a la altura y la plenitud de Cristo. Alguien que pueda amar, que pueda perdonar, que pueda tener paz en medio de la tribulación, que pueda tener templanza en medio de las dificultades, enfrentar un problema,
para que pueda ser un buen administrador, pueda ser un buen trabajador, pueda ser un hombre de Dios, temeroso, obediente y que anuncie el Evangelio, piensa en esas riquezas. Una mujer piadosa, una mujer sabia que edifica su casa, no que la destruye con sus manos. Una mujer casta y respetuosa que con su conducta gane a los que no creen. Es la riqueza. Hijos felices y obedientes que teman, que obedezcan a Dios, que amen a sus padres, amen a Jesús. Riquezas en gloria. Todo será suplido. Puedes decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, hermano. ¿Lo puedes decir? Dilo, hermano. Inclina a tu rostro, vamos a darle gracias a Dios. Eres nuestro buen pastor, Señor. Y nosotros ovejas de tu prado, Señor Jesús. Nada nos faltará, Señor. Tú suplirás todo conforme tus riquezas en gloria, Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Conforta nuestra alma el día de hoy, Señor. Guíanos por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Haznos pastorear en aguas de reposo, Señor Jesús. Porque eres nuestro buen pastor, Jesús. Ayúdanos a ser de tu prado, Señor. Cuán pastor anciano, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Permítenos ver tu callado al frente del rebaño, Señor. Cuán pastor anciano, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Tu crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados, hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados, hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Jesús, plenamente me siento transformado, voy
voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. ¿Qué debe ser de nosotros, Señor, si tú no hubieses mirado diligentemente nuestras vidas? ¿Qué hubiese pasado, Señor, si tú no nos hubieses transformado, Señor? ¿Dónde estuviéramos hoy, Señor? Muertos en delitos, en pecados, como ovejas descarriadas. Pero tú nos has hecho volver al buen pastor, Señor, y obispo de nuestras almas, Señor. Aquí estamos alabándote, adorándote, dándote gracias por tu palabra, Señor. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las canas me vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Gracias, Señor Jesús. Ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Solo tú, Jesús, Jesús, plenamente me siento transformado. Voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me han buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Gracias, Señor Jesús. Plenamente me siento transformado. Voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Solo tú traes propósito a nuestras vidas. Solo tú le das un sentido a nuestros pasos, Señor Jesús. Solo tú, Señor, puedes guiarnos por sendas de justicia, por amor de tu nombre, Señor. Solo tú, Jesús, nuestro buen pastor, Señor, has prometido llevarnos hasta el final, Señor. Tu mano ha sido tan fuerte y poderosa que nos ha sostenido, Señor. Con mano fuerte de Egipto les sacó, les puso en libertad. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuido. Oh, mi Dios, les dices agua de la peña, Señor.
Le diste maná del cielo que ni sus padres ni nadie había conocido, Señor. Con mano fuerte lo sacaste del yugo de la esclavitud. Así también has prometido hacerlo con nosotros, Señor. Así también conmigo hizo el Señor. Gracias, Jesús. A mí también me libertó. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuido. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. Seguro estamos en ti, Señor Jesús. Solo en ti estamos seguros, Señor. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. Seguro voy a estar. Tómanos de tu mano, Señor, y no permitas que nos descarriemos. Si es necesaria tu vara, tu callado para infundir aliento, hazlo, Jesús. Hazlo, Señor, que somos ovejas de tu prado y has prometido, Señor. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. Solo en tu mano, Señor. Solo seguros en ti, confiados, podemos enfrentar las batallas. Podemos enfrentar el dolor, el sufrimiento, Señor. Podemos enfrentar el temor a la muerte, a la enfermedad. Solo con tu mano fuerte, Jesús. Porque eres nuestro buen pastor. Y nada nos faltará, Señor. Nada, Jesús. Lo has prometido, Señor. Ven a confortar el alma sedienta. Ven a confortar el alma turbada. Ven a confortar el alma temerosa. Ven a confortar aquella alma, Señor, que se siente desesperada. Porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor, nada. Absolutamente nada. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a
has prometido, Señor. Y lo que has prometido tú lo cumples. Conforta nuestra alma el día de hoy. Alabado seas, Jesús. Quédate con cada uno de nosotros. Y danos la dirección que necesitamos. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias.